Buenos días, entonces siendo las 7 de la mañana vamos a dar inicio a la actividad del Departamento de Medicina Interna. Hoy me corresponde el gran seminario. El tema que elegí para desarrollar es nefropatía membranosa. Mi nombre es Natalia Andrea Uribe Ruiz, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y hoy me acompaña el doctor Joaquín Rodelo Ceballos, internista y nefrólogo de la Universidad de Antioquia y del Hospital San Vicente Fundación. Entonces, este será el derrotero a seguir durante la charla. Importante de forma inicial algunas definiciones. Para hablar de nefropatía membranosa tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que consiste en depósitos inmunes de IgG y fracciones del complemento que se depositan en el espacio subepitelial de la pared capilar glomerular por debajo del podocito. El término membranosa se refiere básicamente al engrosamiento de la pared capilar glomerular que se observa en la microscopía de luz. Respecto a la lesión de los podocitos, lo que ocurre es que aumenta la permeabilidad glomerular a las proteínas plasmáticas y esto lleva a que se dé proteinuria y finalmente a que nuestro paciente desarrolle lo que conocemos como síndrome nefrótico. Importante mencionar que la etiología primaria asciende más o menos al 75, del 75 al 80% de las causas y más adelante veremos que menos de un 25% de los pacientes están explicados por causas secundarias. Dentro de la epidemiología es importante mencionar que la nefropatía membranosa puede ocurrir a cualquier edad y en todos los grupos étnicos, pero teniendo en cuenta que la primaria va a ser 2 veces mayor en hombres y va a ser raro que se presente en niños. Respecto a la etiología primaria, la causa más común de síndrome nefrótico en adultos blancos no diabéticos va a corresponder a la nefropatía membranosa, teniendo un pico de incidencia descrito entre la cuarta y quinta década de la vida y este total, más o menos un 20 a 30% de los pacientes, se comportará el debut de la nefropatía membranosa como una bandera roja para buscar malignidad, tema que desarrollaremos más adelante. Recordar que en la infancia suele ser asociada a etiologías secundarias, principalmente la hepatitis y autoinmunidad como el lupus. La incidencia anual está descrita más o menos de 8 a 10 casos por 1 millón de habitantes en Occidente y del 15 al 50% de todos los casos de síndrome nefrótico están explicados por la etiología de nefropatía membranosa. Respecto al pronóstico de la enfermedad en aquellos que no reciben tratamiento, más o menos la remisión completa espontánea puede darse en un 20 a 30% de los pacientes, con tasas de supervivencia renal a 10 años que van de 60 al 80%. El 40 al 50% de los pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal a 10 años y esta entidad se comporta como la segunda o tercera causa de enfermedad renal crónica terminal por glomerulopatía primaria. Aquí tenemos un estudio, este es un estudio retrospectivo realizado en un hospital de la provincia de Henan en China Central, se realizó entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2018. En total fueron casi 35.000 pacientes que estaban hospitalizados y habían sido sometidos a biopsia de riñón nativo. Lo que buscaba este estudio era identificar cuáles eran las principales etiologías de la enfermedad glomerular y si se había dado algún cambio respecto a la incidencia de las etiologías respecto al periodo entre 2009 a 2013 y 2014 a 2018. Aquí vemos dentro de la representación gráfica que la nefropatía membranosa ocupó el primer lugar en este estudio, ascendiendo aproximadamente a un 25% de todas las etiologías, y vemos que respecto a la edad de presentación, aquí en gris, más o menos el principal porcentaje de pacientes estaban en el grupo etario que correspondía entre los 40 a 59 años, muy similar pues a lo que describe la literatura cuando se revisa el tema. Aquí, para ser más precisos, vemos la distribución de acuerdo a la edad de los pacientes del estudio y vemos cómo la nefropatía membranosa ocupó porcentaje mayor en los pacientes entre 40 y 59 años, con aproximadamente un 35% del total de los pacientes, y en mayores de 60 años se ocupó un 43%, recordando pues que estas son las décadas de la vida donde tendemos a esperar que haya mayor prevalencia de la enfermedad. Respecto a la presentación de la enfermedad, ellos también hicieron la discriminación de acuerdo a si el paciente había debutado con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva, lesión renal aguda o ya con enfermedad renal crónica. Vemos que la mayoría de los pacientes debutó con síndrome nefrótico al momento de la hospitalización.
Aquí respecto a la prevalencia que ellos quisieron evaluar comparando esos periodos entre 2009-2013 y de 2014 a 2018, vemos como acá en la línea azul hay un importante aumento de los casos descritos para esta población si se comparan los dos periodos de tiempo a seguir. Y vemos como la nefropatía membranosa, cuando se comparan esos dos periodos entre 2009-2013 y 2014-2018, tuvo un aumento de su prevalencia de forma importante, duplicando casi respecto al valor de ese periodo 2009-2013 hasta un 30% de los pacientes. Entonces vemos como en la población adulta de este grupo que siguieron, hay un aumento importante en la prevalencia de la enfermedad y por esto es que es importante hablar y conocer sobre este tema, porque dentro de las glomerulopatías primarias, como vemos, ocupa el primer lugar de incidencia, especialmente en la población de pacientes adultos, que es la que le compete al internista. Dentro de la fisiopatología tenemos que lo que se da es una formación de depósitos inmunes in situ contra antígenos positarios ya identificados. Tenemos que los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 ocupan aproximadamente el 70% de los pacientes de etiología primario, seguido por los antitrombospodina que están en un 3 a 5% y otros anticuerpos antipositarios que están recientemente descritos que ocupan un porcentaje menor o pacientes que realmente no se encuentra el hallazgo que puede ir hasta un 10%. Básicamente lo que ocurre es que se da una activación del complemento y formación del complejo de ataque a membrana. Esto lleva a que se liberen citoquinas, reactantes libres de oxígeno, hay un influjo de calcio que lleva a que se dé el colapso del citoesqueleto, borramiento de los pedicelos y finalmente la pérdida de ese diafragma de hendidura que altera la filtración y esto lleva a que se desarrolle finalmente el síndrome nefrótico. Aquí es importante destacar que hay producción de proteínas de matriz extracelulares entre los depósitos inmunes, este hallazgo conocido como SPICE y engrosamiento de la membrana basal glomerular, que serán datos patognomónicos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Aparte de los anticuerpos receptor de fosfolipasa 2 que han cobrado gran importancia en la descripción de la enfermedad, como les mencionaba, hay otros anticuerpos recientemente descritos, entre ellos los anticuerpos antiendopeptidasa neutra. Estos son unos anticuerpos dependientes de zinc que se unen a una endopeptidasa unida a membrana y están involucrados en la regulación de péptidos con propiedades vasoactivas. Básicamente esos anticuerpos se describieron en madres que tenían deficiencia de esta antiendopeptidasa y se sensibilizaban en la gestación. En gestaciones posteriores se transferían los anticuerpos al fetos y finalmente aquí se desarrollaba la enfermedad activa. Esto es lo que ha llevado a plantear que aunque no se tienen en cuenta en la nefropatía primaria actualmente, podrían explicar el desarrollo de nefropatía membranosa en aquellos pacientes después de trasplante renal e inclusive en el marco de la enfermedad crónica que se presenta en el injerto contra huésped después de una alotrasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces son anticuerpos que están, digamos, recientemente identificados, descritos, todavía no se les da mucho papel en el enfoque de los pacientes, pero habría que tenerlos en cuenta, especialmente como les menciono, en este grupo de pacientes. Respecto a los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2, que son pues como los más mencionados en la enfermedad, como mencionábamos inicialmente, se detectan aproximadamente hasta en el 75-80% de los pacientes que tienen nefropatía membranosa primaria. Estos muy rara vez se van a encontrar en aquellos pacientes que tengan etiologías secundarias, aunque no es algo pues que sea imposible. Los anticuerpos en este caso van a ser predominantemente IgG4 y importante mencionar que el receptor de fosfolipasa 2 es una proteína transmembrana que hace parte de la familia de los receptores de manosa. Este básicamente lo que sufre es una endocitosis constitutiva y va a estar involucrado en la producción de icosanoides y especies reactivas de oxígeno. Su papel realmente en la digamos, respecto al podocito, hasta ahora no está totalmente descrito, se dice que es desconocido, pero es importante que estos anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 tienen un papel clave desde su mención en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con nefropatía membranosa. Va a ser inclusive útil en el seguimiento de respuesta al tratamiento y está descrito que su descenso y desaparición se han relacionado claramente con la remisión inmunológica y van a preceder y predecir en nuestros pacientes la remisión clínica. Por eso desde su descripción han empezado a tener un papel muy relevante en el enfoque y seguimiento de los pacientes.
Otro recientemente descrito es la trombospondina de tipo 1 que contiene el dominio 7A. Esta va a ser una glicoproteína transmembrana multidominio que va a estar expresada también por el podocito. Va a servir como un autoantígeno en 2 a 3% de los pacientes que desarrollan nefropatía membranosa. Esta básicamente es un componente del podocito que se localiza directamente entre el diafragma de hendidura y la membrana basal glomerular. Respecto a lo descrito y su implicación en la fisiopatología de la enfermedad, más o menos 5% de los casos de nefropatía membranosa primaria en los países occidentales van a estar explicados por su presencia, pero en los reportes descritos parece estar mucho más frecuentemente presente en los pacientes japoneses que desarrollan nefropatía membranosa primaria. Hay varios casos descritos en los que la asociación con neoplasia siempre se ha mencionado en este caso de encontrar trombospondina de tipo 1 que contiene el dominio 7A y cómo la malignidad puede hacer que se inicie la respuesta inmune luego de que se causa la nefropatía membranosa. Entonces más adelante veremos que como tal esta glicoproteína está muy asociada con malignidad y siempre que se encuentre positiva habría que hacer un ejercicio diagnóstico juicioso para ver si hay presencia de la misma. Respecto a la fisiopatología, también está descrito desde los estudios de Heidelberg que realmente pueden haber antígenos podocitarios intrínsecos o plantados. Algunos intrínsecos como los que ya mencionamos previamente, que se unen a anticuerpos circulantes que pueden cruzar la pared capilar glomerular y esos anticuerpos se van a unir a antígenos de podocitos expuestos en los podocitos, como vimos principalmente los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 serían los que más explicarían esa teoría de los antígenos podocitarios intrínsecos y hay otra descripción respecto a antígenos plantados. Respecto a ciertos antígenos extrínsecos, en este caso el ejemplo más descrito es el de la albúmina del suero bovino cationizado, que puede unirse a sitios de la membrana basal glomerular y servir como antígenos plantados para formar depósitos con esos anticuerpos circulantes. Entonces, como resumen del mecanismo de lesión que lleva a que se dé la nefropatía membranosa, tenemos esos anticuerpos contra los antígenos del podocito en fosas recubiertas de glancatina que se van a depositar y van a formar complejos. Estos complejos se van a desprender para formar depósitos en el espacio subepitelial. Esto va a llevar a que se active el complemento. Luego de que se dé toda la cascada, se va a activar el complejo de ataque a membrana. Describen que realmente este es insuficiente como tal por sí mismo para causar lisis, pero va a estimular al podocito para liberar una gran cantidad de mediadores inflamatorios. Todos estos mediadores inflamatorios en conjunto, más alteraciones en la señalización que implica como principal mediadora el calcio, van a llevar a que se dé la interrupción del citoesqueleto de actina y se va a provocar en la matriz celular una alteración con pérdida en el desplazamiento del diafragma de hendidura. Esto finalmente, como vimos en la fisiopatología de la enfermedad, va a llevar a que se dé borramiento del podocito y a una pérdida de la membrana de la barrera de filtración efectiva. Entonces esto es lo que finalmente va a hacer que dentro de la fisiopatología podamos entender todas esas manifestaciones clínicas que vemos en nuestro paciente que se presenta con síndrome nefrótico secundario a la nefropatía membranosa. Respecto a la etiología, como hemos mencionado desde el principio de la charla, pues principalmente la causa primaria va a ocupar hasta un 70-80% de la explicación en nuestros pacientes, pero claramente no podemos olvidar las causas secundarias que siempre deben ser descartados desde el enfoque inicial de nuestros pacientes, que van desde etiologías autoinmunes, principalmente siempre descartar que nuestro paciente no tenga dentro de autoinmunidad de enfermedades comunes como el lupus eritematoso sistémico. Respecto a las infecciones, las que más destacan son aquellas asociadas a virus hepatotropos. También tener en cuenta que la malignidad, como decíamos, hasta un 20-30% de los pacientes pueden debutar con una nefropatía membranosa y realmente tener como etiología asociada a malignidad. Entonces, no olvidar tanto tumores sólidos como tumores hematológicos, también el uso concomitante de algunas drogas o toxinas, principalmente las más descritas son los AINES, también pacientes expuestos a sales de oro, a penicilamina, inclusive a compuestos que contienen mercurio, y ya otras adicionales que tendríamos que evaluar de acuerdo pues al contexto en el que nos encontremos, pero estas serían las principales a considerar. Como hemos visto, siempre que se habla de nefropatía membranosa se tiene esa pregunta en torno a su asociación y cómo debería hacerse el enfoque para llegar a descartar o no malignidad en los pacientes.
Entonces son diferentes, son múltiples los estudios que han evaluado esta pregunta. Aquí tenemos un estudio de corte, este es un registro noruego en el que tomaron datos de diferentes bases de datos, una de biopsias renales y otra de pacientes con cáncer que venían en seguimiento pues en esta población. Se hizo entre 1988 y 2003 con un seguimiento a 5 años con un promedio de seguimiento de la población a 6,2 años. Fueron en total 161 pacientes con nefropatía membranosa y se compararon con la población noruega que no tenía nefropatía membranosa, ajustados estos por edad y sexo. Lo que se quiso evaluar fue la relación entre la nefropatía membranosa y el desarrollo de cáncer durante el tiempo. Aquí en las principales características del estudio vemos que antes del diagnóstico de nefropatía membranosa, casi un 5% de los pacientes ya tenía el diagnóstico de cáncer que precedía pues a la nefropatía membranosa. Importante que cuando se comparan los pacientes que tenían cáncer versus aquellos que no, es llamativo, claramente como se ha escrito en múltiples estudios, que hay una diferencia importante y que es estadísticamente significativa respecto a la edad. Vemos como los pacientes que desarrollaron malignidad eran mayores o igual a 65 años, mientras que aquellos que estuvieron libres en el seguimiento de malignidad eran pacientes más jóvenes. Y esto lo podemos ver aquí en esta gráfica, donde claramente aquellos pacientes que durante ese seguimiento más o menos promedio de 6 años desarrollaron cáncer eran mayores de 60 años respecto a aquellos menores de 60 años que tuvieron un tiempo libre durante el seguimiento de malignidad respecto a aquellos que eran mayores. Vemos acá que ellos realizaron ese seguimiento ajustado pues total a 15 años y vemos como inclusive si usted compara los pacientes entre 0 a 5 años y aquellos entre 5 a 15 años, durante el tiempo la incidencia fue similar y se mantuvo, por lo cual ellos hacen ciertas recomendaciones y conclusiones respecto a la malignidad. Entonces mencionan que no es suficiente hacer un seguimiento tan corto como 5 años y que se observa claramente que si usted sigue a sus pacientes más allá de esos 5 años, inclusive en el estudio de ellos que fue hasta 15 años, el riesgo de cáncer persiste y se mantiene durante el tiempo. Ellos mencionan que para esos pacientes que se siguieron entre 0 a 5 años, la incidencia fue 2,1 por 100.000 personas año y en aquellos, por 100 personas año, perdón, y en aquellos que se siguieron de 5 a 15 años, se mantuvo muy similar de 2,8 por 100 personas año. Entonces vemos que es un riesgo que se mantiene durante el tiempo y que seguimientos a veces cortos no son suficientes para identificar la malignidad. Algo que ellos también mencionan es que 8 de los 24 pacientes que desarrollaron malignidad tenían proteinuria en rango subnefrótico, entonces que muchas veces se tiene la idea errónea de que solamente aquellos pacientes que desarrollan proteinuria en rango nefrótico o masivo tienen el riesgo de desarrollar malignidad. Ellos muestran cómo claramente eso es una idea que se debe abandonar. Adicional a eso, le hacen pues énfasis a lo que ya vimos en la diapositiva anterior, y es que la edad se comporta como un factor independiente predictor para desarrollar malignidad. Entonces, que aquellos pacientes que tienen más de 65 años y debutan con nefropatía membranosa, realmente sería una población en la que habría que tener mucho más cuidado. Adicionalmente a eso, pues en los pacientes que de manera concomitante con la nefropatía membranosa presentaron cáncer, ellos hacen énfasis en que claramente hubo una mayor tasa de mortalidad en el seguimiento en el tiempo, un 67% versus 26% si se compara con aquellos pacientes que solo tenían cáncer y no de manera concomitante desarrollaban nefropatía membranosa. Aquí hay otro estudio en el que claramente hacen la misma, fueron en total 240 pacientes con nefropatía membranosa y ellos evaluaron cómo se comportaba respecto a la población general para el desarrollo de la misma. Y fue claro que en los pacientes que eran mayores de 65 años era mucho mayor el porcentaje de pacientes que se encontraban que desarrollaban en el tiempo malignidad. Vemos cómo si se compara con los otros grupos etarios la diferencia es importante y hasta un 18% de los pacientes desarrollaron malignidad en el seguimiento en el tiempo. Lo mismo cuando hacen la comparación, aquí la comparación pues hombres y mujeres, aquí cuando hacen la comparación con otra población que estaba sana, también ocurre lo mismo en los pacientes que tuvieron diagnóstico de nefropatía membranosa y que adicional a eso tenían una edad mayor o igual a 65 años, el riesgo pues, de desarrollar malignidad en el seguimiento en el tiempo fue mucho mayor. Otros datos adicionales a la edad que también cobraron valor en el seguimiento de estos pacientes, pues aparte de la edad que ya la mencionamos,
fue la presencia de otros hallazgos como hematuria. Realmente vemos que no tuvo pues como una P estadísticamente significativa, pero sí vemos que hay un porcentaje mucho mayor de pacientes que desarrollan malignidad si se compara con los pacientes del grupo de control, 54% versus 34%, y también un factor de riesgo asociado a los antecedentes del paciente, como fue la exposición a tabaco. Aquellos pacientes que tenían un índice paquetes año mayor de 20 tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar malignidad asociada al diagnóstico de nefropatía membranosa. Y otro hallazgo al que le dan valor los autores son al estudio histopatológico. Describen que cuando usted encuentra más de 8 células por glomérulo, esto se asocia a cáncer con una especificidad del 75% y una sensibilidad del 92%. Entonces, si usted encuentra más de 8 células inflamatorias, ellos aquí demuestran cómo si usted compara el grupo control versus a los pacientes que desarrollaron cáncer asociado a nefropatía membranosa, la diferencia es muy importante. Hasta un 91% de los pacientes que tenían este hallazgo desarrollaron, pues tenían malignidad asociada, en comparación con solamente 25% de los pacientes del grupo control. Entonces, en los diferentes estudios, estos son como los datos a los que se les da más valor y que siempre habría que tener en cuenta como banderas rojas para que usted haga una búsqueda temprana y exhaustiva de malignidad. Aquí vemos otro estudio. Este fue una revisión sistemática con metaanálisis. Fueron en total 6 estudios para un total de pacientes de 785. Vemos como dentro de los diferentes tipos de malignidad, en primer lugar estuvo pulmón, luego próstata, seguido por tumores hematológicos, en un cuarto lugar el cáncer de colon o renal y un quinto lugar para el cáncer de mama. Entonces, en orden de aparición, estos son realmente los principales descritos en la literatura, siendo pulmón, próstata, colon y riñón, los que usted siempre tendría que tener en cuenta, sin olvidar también, de acuerdo al contexto del paciente, los tumores hematológicos. Otros datos adicionales que han sido de gran utilidad para que usted piense en malignidad y descritos en la literatura son la presencia de los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2. Como mencionamos inicialmente, cuando usted tiene positividad de estos, pues está mucho más inclinado a pensar que su paciente tiene una etiología primaria. Recordar que el hecho de tenerlos positivos no descarta 100% que tenga una etiología secundaria asociada, pero lo hace muy poco probable. Pero este es uno de los hallazgos principales descritos para usted siempre buscar una etiología secundaria en su paciente. Y en la biopsia también van a haber algunos hallazgos que lo van a llevar pues como a pensar que la etiología probablemente sea secundaria, como que haya negatividad para IgG4, como vimos inicialmente, la mayoría de pacientes con etiología primaria van a tener positividad para esta. Cuando haya positividad para IgG3, IgG2 e IgG1, también usted tendría que pensar que probablemente este paciente lo que tenga sea una etiología secundaria. Y como ya mencionamos, cuando hay negatividad para anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2, inclusive vemos como aquí en el seguimiento, la mayoría de pacientes que fueron negativos para los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 tuvieron mayor probabilidad de desarrollar malignidad o de tener malignidad asociada a la nefropatía membranosa. Entonces, respecto a la búsqueda de malignidad, que es la pregunta que más se hace en las personas cuando leen este tema, pues realmente no hay como tal un ensayo clínico que evalúe que usted haga una búsqueda exhaustiva, pero sí hay muchos elementos que lo llevan a usted a pensar en que su paciente puede tener un riesgo bajo, intermedio o alto. En el caso de pacientes, como vimos, menores de 50 años que tengan antirreceptor de fosfolipasa 2 positivo, que en la biopsia usted tenga hallazgo solo de IgG4, pues aquí realmente usted sí se iría mucho más seguro a pensar que probablemente es una etiología primaria, y lo que podría hacer es actualizar el cribado pues, según la edad del paciente o la revisión por sistemas. Cuando su paciente tiene entre 50 y 65 años, los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 son negativos y tiene otras etiologías secundarias documentadas. Aquí sí sería como un escenario intermedio donde realmente usted tendría que llenarse de elementos adicionales para pensar si debe hacer una búsqueda más exhaustiva, o igual que el paciente de bajo riesgo, pues actualizar los exámenes de tamizaje de acuerdo a la edad y los factores de riesgo. Claramente, cuando usted tiene un paciente que es mayor de 65 años con factores de riesgo claros para malignidad, que tiene anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 negativo, como mencionamos ahorita en la fisiopatología con antitrombospodina
positivo con ausencia de IgG4, pero predominio de IgG1, IgG2, y como vimos en el estudio que mencionamos previamente, más de 8 células inflamatorias en la biopsia renal. Este sí sería el contexto donde realmente habría muchos elementos para que se haga una búsqueda activa y exhaustiva de malignidad. Recordando, como les decía, que pulmón, próstata, colon, riñón, hematológico y mama son pues como los primeros a considerar, siendo pulmón y próstata los principales, y habría que tomar mano de otros elementos que encontremos, digamos, en el enfoque del paciente, si hay ferropenia, hematuria, dispepsia, antecedentes como tabaquismo, adenopatías al examen físico, pues ya de acuerdo a esto, usted hará una búsqueda exhaustiva, siempre pensando que hay que descartar a como de lugar malignidad en estos pacientes. Respecto al enfoque diagnóstico, pues siempre tendremos que tener esos 4 elementos: una buena historia clínica, un examen físico completo, las ayudas diagnósticas que mencionaremos más adelante y una biopsia renal para llegar al diagnóstico del paciente. Dentro del diagnóstico y enfoque, siempre se menciona que la biopsia es uno de los pilares fundamentales para el diagnóstico de estos pacientes, a menos que los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 sean positivos, pero con algunas salvedades que mencionaré más adelante. Siempre en cualquier paciente que usted vaya a enfocar una glomerulopatía primaria debe estar seguro de que descartó de manera juiciosa las causas secundarias para poder decir que está frente a una etiología primaria. Siempre debe evaluar el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica para establecer si su paciente, de acuerdo al riesgo, se beneficia o no de manejo inmunosupresor, y siempre en este contexto, especialmente en la nefropatía membranosa, definir cuáles serían las estrategias de prevención o el tratamiento en caso de que el paciente cumpla con los criterios para prevenir que su paciente desarrolle eventos trombóticos. Dentro de las manifestaciones clínicas, más o menos el 70 al 80% de los pacientes van a debutar con un síndrome nefrótico, un 20 a un 30% pueden tener proteinuria en rango subnefrótico, hasta un 30 a 40% de los pacientes pueden tener hematuria microscópica, muy raro que sean cilindros eritrocitarios los que usted encuentre, ahí tendría que mirar que tenga otras etiologías concomitantes que lo expliquen. Un 10 al 20% de los pacientes van a tener hipertensión al diagnóstico y menos del 10% de los pacientes tendrán disfunción renal al momento del diagnóstico. Esos son datos claves que uno debe tener en cuenta porque lo van a orientar realmente a que sí se encuentra frente a un paciente con una nefropatía membranosa. Respecto a las pruebas de laboratorio, más del 80% de los pacientes van a excretar, como decíamos, proteinuria en rango nefrótico. En algunos pacientes, inclusive la proteinuria puede exceder los 20 gramos día. Importante que estos pacientes van a tener aumento de las lipoproteínas séricas, van a tener un complemento normal y siempre se debe hacer una evaluación juiciosa buscando otras etiologías potenciales, principalmente infecciosas, etiologías autoinmunes, y también recordar el consumo de tóxicos y drogas que ya describimos en cuanto a la etiología. Aquí hay pues como unas tablas que nos indican cuáles serían los exámenes de rutina que siempre deberíamos realizar en estos pacientes. Pues siempre debemos tener una función renal, un parcial de orina, una proteinuria en 24 horas, niveles de albúmina, un perfil lipídico completo, los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 y también la biopsia, recordando que hay algunas salvedades que vamos a realizar de forma posterior, siempre descartar etiología infecciosa, autoinmune, también hay que tener de manera inicial unos niveles de complemento y de acuerdo o no a las potenciales etiologías adicionales que usted crea que están concomitantemente asociadas a la nefropatía de su paciente, pues evaluar la pertinencia de descartar otras complicaciones como eventos trombóticos. Si usted tiene un deterioro muy importante de la función renal, pensar que uno tenga otras etiologías adicionales, como un síndrome antimembrana basal glomerular, algún paciente, algunas etiologías que lo lleven a pensar que tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, como la etiología pausinmune, o inclusive en el contexto de tóxicos que no tenga una nefritis tubulointersticial asociada. Y recordar, por ejemplo, en esta tabla nos mencionan que en pacientes mayores de 50 años con contexto sugestivo siempre habría que hacer una búsqueda juiciosa de malignidad, pero ya vimos pues de acuerdo al riesgo bajo, intermedio o alto, cómo sería nuestro enfoque.
Aquí, para mencionar de forma adicional, pues aparte de los estudios completos en este paciente, siempre debemos tener un estudio estructural, en este caso pues una ecografía renal al ingreso sería de vital importancia para evaluar que no tengamos algunas alteraciones potencialmente corregibles, alguna causa obstructiva adicional que esté llevando a un deterioro de la función renal, evaluar el tamaño, la cortical, la ecogenicidad y ver pues con esos datos qué otras probables etiologías podamos considerar. Pero eso sería como básicamente los estudios iniciales que no podrían faltar en nuestros pacientes con el enfoque de nefropatía membranosa. Hemos venido mencionando de forma repetitiva los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2, que como dije han cobrado un gran valor en el enfoque de estos pacientes. Vemos que nos sirven para diagnóstico, seguimiento, inclusive para tomar decisiones respecto al tratamiento. Vemos que de acuerdo a la técnica que se realice puede ser más o menos específica, pero teniendo en cuenta que actualmente pues el más socorrido y con el que más usamos es el ensayo por ELISA, pues esta sería como el que podríamos considerar, aunque hay que tener en cuenta que el Western blot se describe como el ensayo más sensible disponible al momento. Respecto a los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2, pues habría que hacer una medición al diagnóstico y también un seguimiento para ver la respuesta de nuestros pacientes al tratamiento de 3 a 6 meses. De acuerdo a esto, inclusive podemos ver acá que la guía CADIGO nos muestra cómo si estos niveles desaparecen, usted podría hablar inclusive de remisión y no requerir terapias adicionales en el tratamiento del paciente, pero en caso de persistencia o no tener un descenso adecuado de los niveles, usted hablaría de enfermedad persistente y debería inclusive considerar hacer ajustes en el tratamiento. Esto lo veremos más adelante, pero esto lo que nos muestra es que los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 han cobrado un papel de gran importancia en el paciente con nefropatía membranosa y que sería un examen que siempre deberíamos tener a la mano y deberíamos tener la capacidad de interpretar y hacer el seguimiento juicioso del paciente. Respecto a la biopsia renal, como les decía, pues se ha considerado el gol estándar para el diagnóstico, pero con la aparición de los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2, hay ocasiones en las que inclusive podríamos prescindir de su realización. Entonces, cuando tenemos el enfoque del paciente y realizamos la medición de los anticuerpos receptor de fosfolipasa 2 y estos están ausentes, pues no están presentes, aquí sí habría que realizar claramente la biopsia, porque recordemos que cuando no están presentes, la posibilidad de una etiología secundaria es muy alta, entonces la biopsia sería de gran utilidad. Cuando tenemos positividad de estos anticuerpos, realmente habría que mirar el contexto de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene un riesgo bajo, no va a ser sometido a terapia de inmunosupresión, tiene una función renal conservada, no sería necesario realizar biopsia. Si va a ser sometido a terapia inmunosupresora, la guía CADIGO lo que nos dice es que usted puede evaluar riesgo-beneficio, las preferencias del paciente y las suyas, y de acuerdo a eso considerar si el paciente se lleva o no a biopsia, pero no es algo pues que sea obligatorio. Pero en caso de que el paciente tenga deterioro de la función renal o algún dato adicional que lo lleve a usted a pensar que puede estar frente a una etiología secundaria, siempre debería llevar a su paciente a biopsia renal. Aquí tenemos algunos estudios, este es un metaanálisis que en total incluyó artículos hasta el 31 de enero del 2014, fueron 15 estudios con un total de 2.200 pacientes. Ellos quisieron evaluar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de la prueba, y vemos cómo al realizar el análisis de todos los estudios concluyen que este tiene una sensibilidad que va hasta el 78% y una especificidad del 99%. Este estudio es lo que concluye es que esta prueba es una herramienta útil para detectar nefropatía membranosa primaria, pero que considerando que los estudios que se tomaron fueron heterogéneos, se necesitarían estudios de mayor calidad en el futuro. Pero vemos que son unos valores que realmente nos muestran que es una prueba que tiene una alta especificidad y que puede ser de mucha utilidad en nuestros pacientes. Respecto a el dato que nos dicen de que cuando nuestro paciente tiene la función renal deteriorada habría que llevar al paciente a biopsia, este es uno de los estudios que sustenta esta conducta. Y este fue un estudio retrospectivo que se realizó en la Mayo Clinic entre enero del 2015 y junio del 2018. Fueron pacientes con resultados de anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 positivos, en total 143 de 838 pacientes con resultados positivos, y ellos querían evaluar la utilidad de estos anticuerpos para el diagnóstico de nefropatía membranosa.
Vemos cómo aquí se discriminan los pacientes, en total fueron 132 con los anticuerpos positivos, en 35 pacientes de entrada se identificaron causas secundarias y quedaron 97 pacientes que tenían positividad para los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 y los discriminaron entre aquellos que tenían una tasa de filtración mayor de 60 y menor de 60. De los 60 a 97 pacientes que tenían la tasa de filtración glomerular conservada, realmente la biopsia no aportó información significativa para ajustes en el manejo o seguimiento del paciente. Esto realmente nada más uno tenía una nefropatía diabética y el otro tenía una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero en los pacientes que tenían una tasa de filtración deteriorada, los hallazgos adicionales mostraron que había presencia de nefritis intersticial, nefropatía diabética e incluso pacientes con presencia de semilunas. Entonces vemos cómo es de gran valor que aquellos pacientes que aquí tengan anticuerpos de receptor fosfolipasa 2, pero tengan deterioro de la función renal, sean llevados a biopsias porque si hay algunos diagnósticos que pueden impactar en el curso de la enfermedad, el tratamiento y el pronóstico. Entonces eso es como básicamente lo que concluye este estudio. Respecto a la histología de los pacientes, hay varios pues, elementos que nunca se pueden olvidar: la microscopía de luz, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. La microscopía de luz puede ser normal inicialmente, mostrando solo engrosamiento homogéneo de la pared capilar, pero también puede mostrar proyecciones de la membrana basal glomerular entre los depósitos inmunes o spikes. Respecto a la inmunofluorescencia, aquí vamos a dar los depósitos de complejos inmunes. Esta será de gran valor para evaluar probables etiologías secundarias. Aquí lo que esperamos encontrar son depósitos subepiteliales glandulares de inmunoglobulina G, que como decía va a primar la inmunoglobulina G4. También pueden haber depósitos de C3. La tinción para cadenas kappa y lambda describen que suele ser equiparable. El C1Q tiende a estar presente en menos del 20% de los pacientes y puede haber tinción positiva para C5b9. No suele haber hipercelularidad y esto va a sugerir que haya presencia de causas secundarias. Respecto a la microscopía electrónica, esta nos describe depósitos subepiteliales electrodensos. Van a tener varias etapas. En la etapa 1 va a ser la forma primaria con distribución subepitelial y borramiento de los pedicelos. En la 2 vamos a tener la presencia de spikes. Estos spikes se van a extender y los depósitos pueden verse rodeados por un material similar al de membrana basal glomerular. Los depósitos van a seguir siendo positivos con la inmunotensión, aunque de manera progresiva se van a hacer menos electrodensos. Esta va a ser la etapa 3. Y finalmente la membrana basal va a estar irregularmente engrosada sin la presencia de depósitos electrodensos. Importante mencionar un hallazgo muy bonito en el estadio 2, que es la presencia de los spikes, que los podemos ver aquí en la figura, que van a ser patognomónicos para pensar en nefropatía membranosa. Aquí tenemos algunos hallazgos de microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Vemos como en la microscopía de luz esas membranas basales van a estar engrosadas. En la inmunofluorescencia, en este caso, va a haber una captación importante para inmunoglobulina G a lo largo de las diferentes paredes capilares. En la microscopía electrónica, lo que mencionábamos de depósitos subepiteliales y el engrosamiento de la membrana basal con depósitos electrodensos. Y aquí un bonito hallazgo de tinción del receptor de fosfolipasa A2 a lo largo de los diferentes capilares. Como mencionamos a lo largo de la charla, pues van a haber algunos hallazgos que nos van a llevar a pensar en etiología primaria y secundaria. Recordar que en la primaria va a haber prevalencia de IgG4, en la secundaria IgG1 y 3 sobre la 4. En la primaria IgA y IgM suelen estar ausentes, lo contrario va a suceder en la secundaria. Tiende a haber ausencia de depósitos mesangiales, mientras que en la secundaria puede estar presente. Como vimos, menos del 20% van a tener depósitos de C1Q y aquí va a haber positividad del anticuerpo antirreceptor de fosfolipasa 2. En la microscopía, para hablar de primarios, tiende a haber pocos depósitos subepiteliales y raramente depósitos mesangiales. Esto es un dato clave porque con tan solo ver la biopsia uno se puede dar cuenta si realmente se encuentra frente a una etiología primaria o secundaria. Respecto a los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, pues sabemos que la manifestación principal va a ser como un síndrome nefrótico y los principales a considerar será la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranoproliferativa, amiloidosis, enfermedad por depósito de cadenas ligeras, la nefritis lúpica y la nefropatía diabética. Respecto al curso clínico de la enfermedad, pues hablan de la ley del tercio. Un tercio de los pacientes tendrá remisión espontánea
Dicen que el sexo femenino y la proteinuria en rango nefrótico, no nefrótico, perdón, son de los principales elementos que se asocian a que el paciente va a tener remisión espontánea. Un tercio va a recurrir sin disfunción renal y un tercio de los pacientes progresará a falla renal. Recordar que el grado de proteinuria, la función renal y la hipertensión al diagnóstico son claves y se comportan como predictores para hablar de que nuestro paciente puede tener una progresión en el tiempo. A la creatinina normal al inicio y estable, que se mantenga estable durante 6 meses, con niveles de proteinuria que sean menores de 4 gramos día, van a tener un riesgo de progresión en el tiempo menor a 5%. Cuando la proteinuria asciende de 4 a 8 gramos día, este riesgo asciende de forma notable con una progresión que puede alcanzar hasta 55%. Y cuando la proteinuria al momento del diagnóstico o se mantiene por encima de 8 gramos día, el riesgo alcanza hasta 80% de progresión en el tiempo. Cuando se logra durante el seguimiento una reducción de más del 50% de la proteinuria a un año, esto se comporta como un factor predictor independiente de remisión espontánea, y recordar que respecto a remisión parcial o total, pues esta va a disminuir la posibilidad de que nuestro paciente progrese a enfermedad renal crónica y va a aumentar la supervivencia renal en el tiempo. Hay diferentes factores descritos para hablar de la posibilidad de progresión en el tiempo. Recordar la edad, pacientes más ancianos van a tener mayor riesgo de progresión, los hombres también, los haplotipos del HLA también van a estar asociados a esto, la presencia de hipertensión al diagnóstico, la presencia de niveles bajos de albúmina, el deterioro renal al momento del diagnóstico del paciente o que se mantenga durante el tiempo, la presencia de síndrome nefrótico, la proteinuria, como vemos, mayor a 8 gramos y que se mantenga por más de 6 meses, la excreción de IgG, la excreción de beta-2 microglobulina y también niveles elevados del complejo de ataque a membrana van a ser factores predictores independientes de progresión y peor pronóstico en el tiempo, al igual que la presencia de esclerosis focal y de ya cambios tubulointersticiales en la biopsia. Hay unos criterios para hablar del riesgo de pérdida progresiva de la función renal que nos da la guía CADIGO y los divide en bajo, moderado, alto y muy alto. Vemos que esto claramente pues está definido por la tasa de filtración glomerular del paciente al momento del diagnóstico, el nivel de proteinuria y los niveles de albúmina. Esto, de acuerdo a los diferentes grupos en los que clasifica el paciente, nos dará elementos para hablar de cuál será el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Respecto a la recaída, tenemos que después de una remisión completa puede ocurrir hasta en un 25 a 40% de los pacientes, pero tener en cuenta que estos pacientes pueden tener múltiples recaídas en el tiempo, inclusive pueden recaer hasta 20 años después de una remisión primaria. Recordar que la mayoría solo recaerán con proteinuria en rango subnefrótico y tendrán a mantener la función renal estable a lo largo del seguimiento, inclusive solo con manejo conservador. Respecto al tratamiento, pues tenemos, como vemos en esta gráfica, de acuerdo a los diferentes riesgos en los que establezcamos a nuestros pacientes, cuál será el mejor tratamiento. Si es un paciente de bajo riesgo con una función renal conservada, bajos niveles de proteinuria, una albúmina en rango normal, pues será un paciente para dar manejo conservador y seguir en el tiempo. Si es un riesgo moderado aquí, usted puede dar un manejo conservador y observar, pero lo que más sugieren es definir el inicio temprano de medidas como rituximab o inhibidores de calcineurina más glucocorticoides. Si es un riesgo alto, ya usted aquí debe considerar si inicia rituximab o ciclofosfamida más glucocorticoides o inhibidores de calcineurina más rituximab, y si es un riesgo alto, definitivamente, muy alto, definitivamente el inicio del alquilante más el esteroide. La piedra angular del manejo de todos los pacientes irá en torno al manejo conservador. Usted siempre debe tratar de manejar el edema, la proteinuria, la hipertensión, esto desde diferentes pilares, desde la restricción de sal, la dieta, el ejercicio para lograr pues como un índice de masa corporal adecuado. En algunos pacientes se habla de restricciones proteicas de 0,8 al día, también cesar el consumo de licor, el tabaquismo y los principales medicamentos que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tienen un claro efecto tanto antihipertensivo como antiproteinúrico y serán pues de las principales líneas de manejo a considerar en el paciente. Respecto al uso solo de esteroides, las diferentes guías y artículos mencionan que su uso como tal solo
para el tratamiento de esta nefropatía no va a tener impacto a largo plazo ni en proteinuria, ni en progresión de la enfermedad o supervivencia renal, entonces sería una medida que sola no se debe considerar. Realmente lo que usted debe hacer es considerar la terapia inmunosupresora solo en pacientes que tengan quejas suficientes o complicaciones y probabilidad de que no van a tener remisión espontánea. Dentro de las principales líneas de manejo del rituximab y los inhibidores de calcineurina han demostrado que aumentan la tasa de remisión tanto completa como parcial. Lastimosamente con los inhibidores de calcineurina alto riesgo de recaída en el tiempo, pero respecto a otros medicamentos como la ciclofosfamida han mostrado ser un poco más seguros respecto a algunos efectos secundarios descritos. Respecto a la tasa de recaída, pues como ya les decía, los inhibidores de calcineurina son un motivo de preocupación sus tasas de recaída en el tiempo, por lo cual en pacientes que tengan más allá de riesgo moderado no se justifica su uso en monoterapia. Y respecto a los agentes alquilantes, está claramente descrito que aumentan la tasa de remisión y reducen el riesgo de insuficiencia renal, claramente con algunos eventos secundarios graves a largo plazo que deben, digamos, restringirse de acuerdo al tipo de paciente frente al que usted se encuentre. Aquí tenemos pues como las diferentes dosis de los medicamentos que mencionaremos más adelante. Son diferentes los estudios que se han realizado en el tiempo tratando de comparar especialmente el uso de rituximab versus el uso de ciclofosfamida, y vamos a hacer una revisión de ellos. Entonces está el Henry-Tux, es un ensayo multicéntrico aleatorizado, abierto y controlado. Se realizó en 31 hospitales franceses, el promedio de seguimiento fue a 17 meses, eran 80 pacientes con nefropatía membranosa, esta había sido confirmada por biopsia y tenían síndrome nefrótico. Estos pacientes habían tenido tratamiento durante 6 meses de soporte, y lo que querían evaluar era respecto a la terapia, cómo era el desenlace a 6 meses respecto a la remisión completa o parcial de la proteinuria, esto evaluando dos brazos de tratamiento: terapia a 6 meses solamente con el manejo de soporte asociado al uso de rituximab 375 miligramos por metro cuadrado los días 1 y 8, eso en 37 pacientes, y en 38 pacientes solamente el manejo antiproteinúrico no inmunosupresor, y con eso evaluar cómo era el comportamiento a 6 y a 17 meses. El desenlace primario fue dado por remisión completa o respuesta completa o respuesta parcial a los 6 meses. Respecto a los dos grupos de tratamiento, vemos que 17 de 37 pacientes del grupo de rituximab más manejo de soporte y 8 de 38 pacientes del grupo solamente de manejo de soporte lograron el desenlace primario a los 6 meses de seguimiento. Esto con una P que no fue estadísticamente significativa, pero sí fue claro que respecto al desenlace secundario, que era la disminución de los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 a los 3 a los 6 meses, a los 3 meses sí se vio una diferencia que fue estadísticamente significativa. Respecto a los desenlaces adversos, no hubo realmente una diferencia que fuera significativa, lo que muestra que el rituximab podría ser seguro en estos pacientes. Entonces, lo que ellos concluyen es que sobre la remisión de la proteinuria, esta se presentó a los 6 meses, pero no fue estadísticamente significativa, pero sí se sugiere que los valores que se encontraron de antirreceptor de fosfolipasa 2 son unos marcadores tempranos de que el efecto del rituximab y la remisión tanto inmunológica como clínica podría ser mayor en estos pacientes sin asociarse a desenlaces de seguridad pues como adversos si se compara solamente con el manejo de soporte. Este fue uno de los primeros estudios que se hizo, seguido posteriormente por el Mentor. Este fue un estudio de 22 hospitales de Estados Unidos en un seguimiento a 24 meses. En total fueron 130 pacientes con nefropatía membranosa. Se dividieron en dos grupos: 65 pacientes recibieron rituximab y 65 pacientes ciclosporina oral, este durante 6 meses y este durante 12 meses, con un desenlace a evaluar, era un compuesto de remisión completa o parcial de la proteinuria a los 24 meses. Entonces vemos que en los dos grupos de tratamiento, si usted compara el grupo de rituximab versus el grupo de inhibidor de calcineurina, hay una diferencia que es estadísticamente significativa respecto a ese desenlace de respuesta completa o parcial a los 24 meses. Lo mismo podemos hablar de que realmente respecto a desenlaces de seguridad no hubo una diferencia que fuera estadísticamente significativa y las dos medidas fueron seguras en la población a evaluar. Entonces el rituximab no fue inferior a la ciclosporina en la inducción de remisión completa o parcial,
y sí fue superior en el mantenimiento de remisión de la proteinuria a los 24 meses, como vemos acá. Aproximadamente a los 24 meses en los pacientes vimos que el 60% del grupo de rituximab versus el 20% del grupo de inhibidores de calcineurina tuvieron una respuesta al tratamiento y fue estadísticamente significativo. En el seguimiento, como habíamos dicho previamente, los pacientes que fueron expuestos al inhibidor de calcineurina sí tuvieron mayor número de recaídas, por lo cual eso llevó a apoyar el hecho de que en pacientes que tuvieran riesgo, que fuera mayor a moderado, no se considerara la ciclosporina como manejo único de tratamiento, ya que en el seguimiento en el tiempo las tasas de recaída eran mucho mayores en el grupo de seguimiento de estos pacientes. Otro estudio adicional fue el STARMAN. Este fue un ensayo multicéntrico prospectivo abierto, aleatorizado y controlado. Se realizó en 20 hospitales con un seguimiento a 24 meses. Fueron en total 86 pacientes con nefropatía membranosa y se compararon dos brazos de tratamiento. El grupo de pacientes que recibió metilprednisolona en bolos los meses 1, 3 y 5. Estos bolos los días 1, 2 y 3, luego 0,5 miligramos kilo día del esteroide oral, y en los meses 2, 4 y 6 recibieron ciclofosfamida, ajustados a la edad y la función renal a una dosis promedio de 1 a 2 miligramos kilo día durante 30 días, y el otro brazo de tratamiento que estaba en el combinado de tacrolimus para alcanzar niveles sanguíneos objetivos de 5 a 7 nanogramos mililitros por 6 meses. Y a los 6 meses de tratamiento el paciente recibía 1 gramo de rituximab. Respecto a esto, ellos como desenlace primario lo que quisieron evaluar fue un compuesto a 24 meses de respuesta parcial o respuesta completa de los pacientes, y vemos cómo si se comparan los pacientes del grupo del alquilante más el esteroide versus el grupo compuesto de rituximab más tacrolimus, pues hay una diferencia que es estadísticamente significativa y va a favor del grupo de los alquilantes más los esteroides, y lo mismo sucede cuando se hace el análisis por intención de tratar con la remisión completa de 3 a 24 meses. Entonces, claramente hubo, digamos, un desenlace favorable en cuanto al uso de los esteroides más la ciclofosfamida, si se compara con el brazo de inhibidores de calcineurina y rituximab. Lo mismo vemos acá respecto al descenso de los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2, que aunque con una P que no fue estadísticamente significativa, sí fue mucho mayor en el grupo de los pacientes que recibieron esteroides más ciclofosfamida. Y respecto a los desenlaces adversos, muchas veces hay gran temor respecto a los esteroides y el alquilante, pero no fue muy diferente si se compara en los dos grupos de tratamiento. Entonces, esto lo que lleva a concluir es que cuando usted está en pacientes que compara el uso de esteroides y ciclofosfamida versus rituximab más inhibidores de calcineurina, sí hay un desenlace mucho más favorable respecto a remisión en el grupo de los pacientes que reciben ciclofosfamida más corticosteroides, sin diferencias significativas en los desenlaces de seguridad. Recordemos que en pacientes de alto riesgo y riesgo muy alto, esta sería la principal línea de manejo a considerar. Y este último estudio, que fue un ensayo clínico aleatorizado abierto, controlado para dos brazos paralelos, realizado en 11 hospitales, 10 en Italia y 1 en Suiza, con un seguimiento a 24 meses, comparó un esquema con esteroides y ciclofosfamida muy similar al del estudio anterior, y rituximab, 1 gramo en los días 1 y 15, con un desenlace coprimario de remisión completa a los 24 meses. Vemos cómo cuando se compara el grupo de rituximab con el grupo de los alquilantes, realmente no vemos una diferencia que sea estadísticamente significativa. Cuando se comparan los diferentes desenlaces como la respuesta completa o parcial, vemos que se dio el 62% del grupo de rituximab, 73% del grupo del compuesto de esteroides más ciclofosfamida. Realmente este estudio fue un ensayo piloto que tiene algunas críticas, como que no logró el poder estadístico, que la mayoría de los pacientes tenían riesgo moderado. Entonces, aunque él no logró encontrar diferencias estadísticamente significativas como sí lo hizo el estudio anterior que vimos, y tampoco diferencias respecto a los desenlaces de daño o beneficio, dicen que es un estudio que metodológicamente tiene algunas falencias y que no podría ser como un estudio que nos hable de una igualdad respecto a desenlaces, y habría que hacer otros estudios que tengan mayor poder estadístico. Entonces, hasta ahora vemos que el rituximab tiene un rendimiento muy similar respecto a los desenlaces cuando se compara con el esteroide y con el alquilante,
pero hay algunos estudios como este que realmente no tienen como un diseño metodológico que lo deje a uno completamente satisfecho. Respecto a otros estudios como los que evalúan el uso de micofenolato, eculizumab, hormona adrenocorticotropa, realmente se mencionan en la literatura, pero no hay una evidencia suficiente para apoyar su uso. Respecto al seguimiento de estos pacientes, pues ya vimos que uno puede hablar de remisión completa, remisión parcial o recaída. Esto básicamente teniendo en cuenta la reducción en el tiempo de 3 a 6 meses de los niveles de proteinuria, la estabilidad o no de la creatinina, si se logran o no niveles de albúmina mayores de 3,5. Para evaluar la respuesta, entonces será la albúmina, la proteinuria y los niveles de anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 los principales elementos a tener en cuenta y recordar que la proteinuria como tal puede persistir hasta 12 a 24 meses posterior al inicio del tratamiento. Entonces, en muchas ocasiones es un dato que hay que tener en cuenta para no hablar de forma muy apresurada de que nuestro paciente no está respondiendo al tratamiento. Respecto al seguimiento, como vimos, los niveles de anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 son de gran importancia para el seguimiento. Aquí vemos cómo si usted al seguimiento a los 6 meses los encuentra ausentes, de acuerdo a la línea de manejo que esté usando en su paciente, podría inclusive detener el tratamiento o empezar el desmonte seriado. Si persisten, usted debería considerar ajustar el tratamiento dependiendo de las diferentes líneas de manejo que esté empleando. Y si están presentes pero han descendido en sus niveles, usted podría considerar inclusive, por ejemplo, en el uso de alquilantes y esteroides, parar el tratamiento y observar al paciente, o inclusive mirar si hace ajustes en las dosis del tratamiento. Entonces vemos que los niveles de receptores anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2 son de gran importancia para el seguimiento. En caso de recaída también tienen un gran valor. Usted podría observar, por ejemplo, si su paciente está con rituximab y tiene recaída después de haber logrado la remisión, repetir el mismo medicamento. Si está con inhibidores de calcineurina, podría iniciar rituximab o combinarlo con el medicamento con el que tuvo fracaso. Y si está con ciclofosfamida o esteroides, podría repetir el tratamiento, agregarle rituximab o usar el combinado de rituximab más inhibidor de calcineurina. Básicamente, en lo del seguimiento del paciente con enfermedad resistente, usted lo que debe tener en cuenta es cómo se ha comportado la función renal en el tiempo. Si la función renal, por ejemplo, el paciente está con rituximab y ha estado estable, usted podría usar el combinado de rituximab más inhibidor de calcineurina. En caso de que no tenga respuesta a los 3 meses, cambiar a ciclofosfamida más esteroide. Si la función renal de entrada viene descendiendo, tendría que cambiar a manejo con ciclofosfamida y esteroides. En el caso de inhibidor de calcineurina, recordemos que tiene asociado altas tasas de recaída en el tiempo. En caso de que su función renal esté estable, usted podría cambiar a rituximab. Si la función viene en descenso, de inmediato considerar el uso de ciclofosfamida más esteroides. Y en el caso de la ciclofosfamida más esteroides, si la función renal viene estable, cambiar a rituximab. En caso de que tenga descenso, menciona que usted inclusive podría repetir nuevamente la dosis de ciclofosfamida más esteroides. Y dependiendo de las diferentes respuestas, en caso de que realmente su paciente ya no responda al esteroide más la ciclofosfamida, pues considerar asesoría por un centro de expertos, porque realmente pues esta es como la línea de manejo superior en la que si su paciente de muy alto riesgo no responde, habría que pensar si se están pasando por alto diagnósticos diferenciales o si habría que usar pues como algunas medidas adicionales. Respecto al trasplante renal, pues esta es una línea de manejo importante en aquellos pacientes que no responden o no toleran el tratamiento. Recordemos que hay muchos pacientes que en el tiempo van a tener recurrencia, recaída de la enfermedad e inclusive un tercio puede progresar a falla renal con necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces, de acuerdo a eso, usted tendría que tener esta opción como una línea ya final de manejo para su paciente, recordando que las tasas de recurrencia van a ser 3 veces más altas después del trasplante de un órgano de paciente vivo y siempre debería basar su conducta en medición de los niveles de anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2. Aquí vemos como para la evaluación pretrasplante usted debe preguntarse si conoce o no conoce los niveles de antirreceptor de fosfolipasa 2. En caso de no hacerlo, tener una medida basal. En caso de ser positivo, recordar que hay un alto riesgo de recurrencia hasta 50% de los pacientes. Si usted logra tener los valores
y de acuerdo a si son positivos o negativos o los negativiza en el tiempo, pues si los negativiza, el riesgo de recurrencia disminuye hasta un 10%. En caso de que persistan, el riesgo de recurrencia podría ser hasta 30%. Respecto a las principales complicaciones a tener en cuenta, recordar que en estos pacientes, pues el riesgo de que hagan eventos trombóticos está descrito, y es otra de las preguntas que siempre se hacen cuando se enfrentan al paciente con nefropatía membranosa. La guía como tal nos menciona que en caso de que estemos frente a un evento trombótico, claro, no hay ninguna duda de iniciar el manejo con anticoagulación. En caso de que su paciente tenga algunos factores descritos como niveles de albúmina menores de 2,5, proteinuria mayor de 10 gramos, un índice de masa corporal mayor de 35, predisposición genética a eventos tromboembólicos, pacientes con falla cardíaca ANICA 3 o 4, o que hayan tenido reciente exposición a cirugía ortopédica o cirugía abdominal que los lleven a inmovilización prolongada, pues habría que considerar el uso de tromboprofilaxis, y también siempre tener en cuenta aquellos elementos que aumentan el riesgo de sangrado en nuestros pacientes. Son diferentes los estudios que han evaluado este desenlace en los pacientes. Claramente en la nefropatía membranosa, respecto a las otras etiologías de glomerulopatía primaria, sí hay descrito mayores eventos trombóticos, como podemos ver acá. Algunos elementos como los niveles de albúmina han sido de los más importantes y que más valor han tenido para predecir el riesgo de eventos trombóticos, principalmente aquellos con niveles menores de 2,5, y claramente, como vemos acá, los pacientes con nefropatía membranosa, si se comparan con glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía por IgA, tienen mucho más riesgo de desarrollar eventos trombóticos. Aquí tenemos un estudio que es un estudio de corte de 3 millones de pacientes. En total eran unos pacientes con una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Se hizo un análisis de regresión ajustado por edad, género, raza y comorbilidades, y se evaluó la asociación entre la albúmina sérica y el riesgo de eventos tromboembólicos. Vemos que en total eran casi 1.810 con glomerulopatía primaria pacientes, y que cuando se hace el seguimiento evaluando principalmente los niveles de albúmina, vemos como en aquellos pacientes que tenían niveles de albúmina menores de 2,5 gramos por decilitros, que son acá esta línea continua oscura, respecto a pacientes que tenían niveles superiores a 3, 3,9 o inclusive niveles mayores de 4, el riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos en el seguimiento era mucho más alto. Entonces, en total fueron 158 eventos durante una mediana de seguimiento de 8,1 años, y hubo claramente una asociación mayor en aquellos pacientes que tenían niveles de albúmina menores de 2,5 gramos por decilitro. Entonces, es uno de los principales elementos que se dan valor para definir o no si usted instaura en su paciente una medida de profilaxis antitrombótica. Este es un estudio de 898 pacientes con nefropatía membranosa primaria que usaron un score que es el ATRIA, donde evalúan anemia, insuficiencia renal severa, de edad igual o mayor a 75 años, y ha tenido hemorragia previa o hipertensión arterial. Esto evaluando la posibilidad, este es un score que se sobrelapa de pacientes con fibrilación auricular, pero evalúa el riesgo de sangrado en el tiempo, y vemos cómo acá, cuando se comparan los niveles de albúmina versus el riesgo de sangrado, solamente en aquellos pacientes que tenían un riesgo de sangrado bajo o intermedio, cuando se comparan, aquí vemos entre paréntesis los eventos trombóticos y los eventos de sangrado, solamente en esos pacientes con riesgo bajo y riesgo intermedio, cuando tienen niveles de albúmina menores de 2, son los únicos que se beneficiaron de iniciar una medida temprana de profilaxis antitrombótica, porque en el resto de los pacientes vemos cómo casi se equiparan los desenlaces trombóticos con los de sangrado, y esto es muy peligroso para nuestros pacientes. Entonces ellos muestran cómo usted siempre evaluar el riesgo de sangrado en el paciente. Si es alto, no darle ningún tipo de profilaxis; si es bajo o intermedio, usted tendría que mirar los niveles de albúmina y, de acuerdo al riesgo o beneficio del paciente, definir o no si se beneficia de una terapia de profilaxis antitrombótica. Aquí vemos cómo en otro estudio, de acuerdo al Hasble, ellos definen con los niveles de albúmina, cuando el Hasble está entre 0 y 1 y los niveles de albúmina son menores de 3 gramos litro, usted tendría toda la potestad para iniciar la profilaxis. Cuando están mayores de 3, usted debería, en caso de que tenga Hasble de 1 a 0 y sea un valor mayor de 3, pues no irse por profilaxis antitrombótica. Si tiene un Hasble mayor de 2 y los niveles de albúmina son menores de 2,5 o están entre 2,5 y 3, si hay algún factor de riesgo para trombosis, usted le daría al paciente el chance de darle la profilaxis antitrombótica. Y en caso de que el Hasble sea mayor de 3, o sea que su paciente tiene alto riesgo de sangrar con niveles de albúmina que sean mayores o iguales a 3, no debería considerar la profilaxis.
recordando que hay factores de gran peso que ya mencionamos según la guía CAIGO que lo pueden impulsar o no a que usted use la medida. Pero básicamente la albúmina menor de 2,5 sería uno de los elementos más importantes para apoyar el inicio o no de la terapia de profilaxis antitrombótica y claramente pues riesgo-beneficio, si es un paciente de muy alto riesgo de sangrado, así tenga una albúmina muy baja, pues evaluando presencia de trombosis más sangrado, si usted ve que el riesgo es muy alto, sería mejor hacer un seguimiento exhaustivo de su paciente y no iniciar la profilaxis. Algo muy similar nos sugiere pues en este algoritmo la guía CAIGO y nos da la posibilidad de consultar esta calculadora donde de acuerdo a la edad, el sexo, la creatinina, el BUN, la albúmina, los niveles de hemoglobina, la historia de hemorragia, hipertensión, si su paciente está o no en diálisis y esa balanza de número de eventos trombóticos versus desangrado que usted podría o no prevenir, le ayuda a decidir si usted instaura o no una medida de profilaxis antitrombótica. Entonces, finalmente, para concluir, pues recordar que la enfermedad nefropatía membranosa no es una enfermedad con depósitos inmunes y fracciones de complemento en el espacio subepitelial de la pared glomerular debajo de los podocitos, que la etiología primaria es la causa más común en adultos blancos no diabéticos, que siempre que usted se enfoque en estos pacientes debe descartar causas secundarias en primer lugar, lupus, hepatotropos, no olvidar la malignidad y el uso de medicamentos, siempre definir el riesgo del paciente para elegir el mejor esquema de manejo. Esto está disponible pues de acuerdo a la clasificación en bajo, intermedio, alto y muy alto riesgo de la guía CADIGO, que los agentes alquilantes aumentan la tasa de remisión y van a reducir el riesgo de insuficiencia renal, pero que hay otras opciones a considerar como el rituximab, los inhibidores de calcineurina, que nunca se debe olvidar la piedra angular del manejo de soporte, y que la albúmina sérica menor de 2,5 va a ser el factor predictor más fuerte para eventos tromboembólicos en nefropatía membranosa y que usted siempre definirá o no su manejo anticoagulante profiláctico de acuerdo al riesgo de sangrado y el beneficio que le pueda dar a su paciente. No sé si el doctor Rodelo nos quiere hacer algún comentario, acotación. Muy buenos días para todos. Primero que todo, felicitar a Natalia por su excelente estado del arte en cuanto a el manejo, la fisiopatología y las complicaciones de la glomerulonefritis membranosa. No, yo no tengo realmente ninguna acotación. Creo que se abordó el tema en forma extensa y completa. De pronto daría espacio a un par de preguntas del público si las hay, que no estoy viendo el chat. Nos preguntan por qué encontrar más de 8 células inflamatorias en la biopsia es predictor de cáncer. ¿Hay alguna explicación fisiopatológica? Y también nos preguntan, en pacientes asintomáticos y con examen físico normal, ¿realizaría TAC de tórax y abdomen para buscar cáncer? Entonces, realmente ese hallazgo que describen de 8 células inflamatorias en la biopsia, pues realmente es como de las primeras veces que encuentro este reporte en los estudios. Esto fue algo pues como de una revisión reciente de la literatura. Como tal, sí me gustaría que el doctor Rodelo me apoyara como en esta pregunta de si realmente hay un sustrato fisiopatológico para hablar de que la presencia de más de 8 células inflamatorias es un predictor para buscar malignidad. No sé el profe qué opinión tenga de eso. No sé si el doctor Arias, el nefropatólogo, esté presente en la reunión, pero usualmente el hallazgo o la sospecha de malignidad asociada y que la glomerulonefritis membranosa esté asociada a una malignidad viene más dado por el patrón en los sitios donde se pueden medir los diferentes antígenos cuando hay presencia de el antígeno NEIL que, no, pues que sea diferente a al PLA2R, a la tromboespondina 7A, que sea específicamente al NEIL. Allí habría que hacer una búsqueda mayor sobre neoplasias. Fisiopatológicamente desconozco si existe alguna correlación entre esas 8 células desde el punto de vista fisiopatológico con la presencia de una neoplasia sistémica que esté produciendo pues este efecto pues como paraneoplásico en la barrera de filtración glomerular. Como les digo, o sea, la aproximación de buscar una neoplasia debe estar supeditada cuando encontramos o se debe hacer mayor énfasis cuando se encuentra el antígeno NEIL1.
y en ninguna guía pues aparece, digamos que la búsqueda exhaustiva con PET y otro tipo de exámenes, a menos que la sospecha pues de malignidad sea extremadamente alta, pero en el tamizaje, digámoslo así, de neoplasias en el contexto de una enfermedad con una glomerulonefritis membranosa, no se recomienda. Obviamente, si ya hay la presencia de este tipo de antígenos, pues la sospecha es muchísimo mayor y sí se debe descartar una neoplasia asociada.